Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. El amigo de Dios. La realidad es que la vida en sí es una serie de etapas. Hemos platicado acerca de eso, que el ser humano tiene diferentes etapas. Por ejemplo, ¿cuál es la primera etapa de un ser humano, Gladys? ¿La niñez? No, hay una etapa antes de esa. ¿Cómo? El nacimiento. Hay otra etapa antes de esa. La concepción. La concepción dicen que podría durar, no sé, tal vez horas, digo yo, ¿verdad? Que se concibe, esa es la primera etapa, pero luego comienza, por ejemplo, la etapa de la formación. Después que fue concebido, comienza a ser formado en el vientre, y entonces pues yo lo vi con mis dos hijos, ¿verdad? Porque el doctor le va explicando a uno, mire, en la semana tal se está formando lo primero que se forma, entre otras cosas, es el corazón. Es increíble, el corazón comienza a... Desde que se da la concepción, fíjense, o sea, al siguiente día, 2-3 días de estar embarazada la mujer, ya se supone que ya el corazón está funcionando. Bueno, pero la cosa es que se va formando sus brazos, sus piernas, su cara va tomando forma a través de las semanas. Y bueno, entonces, como dijo Diego, el nacimiento. Después que viene el nacimiento, viene una etapa que se llama recién nacidos. ¿Cuánto tiempo creen que dura la etapa de recién nacidos? Una semana, dice. ¿Quién da más? ¿Ah? Yo porque le pregunté al doctor, disculpe, ¿y cuándo se le puede dejar de llamar recién nacido a un bebé? Entonces me dijo, a los 22 días. Después del día 21, el día 22 ya no es recién nacido. 21 días, los primeros 21 días son recién nacidos, porque lo que pasa es que son ciertos cuidados que uno tiene que tener con un recién nacido. Y dicen que los 40 días también son bien importantes, ¿verdad? Entonces, a veces podría ser la post recién nacido, después de los 40 días. Y entonces, después de eso, podría venir la etapa. ¿Cuál podría ser la siguiente etapa de recién nacido? No tiene nombre, ¿va? Pero es cuando es un bebé. Y tal vez valdría la pena preguntarle al doctor, disculpe, ¿a qué edad le puedo dejar de decir mi bebé? Porque yo a Danielito todavía le digo mi bebé, y hay gente que llega grande y le dicen mi bebé. Hay mamás aquí que le dicen mi bebé a sus hijos, imagínense. Y tal vez ya con barro al patojo, a mí, ay, mi bebé, dice. Es como Olga, mi hermana, ella siempre me dijo a mí mi hermanito. Ahorita ya no, ¿verdad? Pero yo recuerdo una vez que llegué a su oficina a ver una computadora, entonces mi hermana le dijo a su jefe, le presento a mi hermanito, y como a mí me estaba saliendo barba, a mí me encantaba dejármela crecer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que mi hermanito? Dice, tanto tiempo que usted me estuvo hablando de su hermanito, este ya está viejo, ese debería ser su hermanote, le dice el jefe de mi hermana. Bueno, la cosa es que están las etapas, miren pues, luego comienza la niñez, después de la niñez, la adolescencia. Después de la adolescencia, la juventud. Preadolescentes, hay preadolescentes, prejuveniles, y luego juveniles. Y luego hay, por ejemplo, jóvenes maduros, jóvenes adultos, no sé cómo es que le llaman a una etapa que está entre 23 a 27.
Si tiene 22, 21, es joven, a menos que ya se haya casado, porque si se casa a los 20, 18, por alguna razón piensan que ya no es joven, porque ya se casó. Exactamente, ajá, así pasa en las iglesias, especialmente con los grupos de jóvenes. Si ya se casó, lo mandan al grupo de los caballeros o de los ancianos de una vez, ¿verdad? La cosa es que son esas etapas. Yo tuve la dicha de haberme casado a los 32, pero todos a mí me empezaron a decir Don Luis a los 17 años. Como a esa edad empecé a tener gente trabajando conmigo, la gente me decía Don Luis a los 17 años, ¿sí? Chica, primero, pues de plano, como yo quería ser grande, me sentía bien. Me dijeran Don, sacaba el pecho y metía el estómago, no, sacaba el estómago para que se me viera grande. Bueno, la cosa es que hay etapas. Ahora, miren ustedes cómo cada una de esas etapas le va dando mayores responsabilidades al ser humano. ¿Sí o no? Porque, por ejemplo, ¿será que las responsabilidades que tiene Alicia ahorita a sus... ¿Cuántos años, Alicia? ¿Cuántos vas a cumplir? Ya mero se cumplió años, ¿va? Miren la carita que pone feliz porque sabe que va a recibir regalos. 11 años. ¿Será que las mismas responsabilidades tiene Alicia ahorita de las que tenía hace 5 años? No, empezando con las tareas, son diferentes. Ay... Pero miren, pues, entre más grande es, la etapa va cambiando, sus responsabilidades cambian, pero también la confianza va cambiando, porque uno no le tiene la misma confianza a un niño de la que le tiene a un adolescente. No le tiene la misma confianza a un adolescente que a un joven, ni tampoco a un joven maduro. Entonces, por eso mismo es que yo quería ser grande, para que la gente me tuviera confianza. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque nosotros en el ámbito espiritual también pasamos por etapas. A medida que uno va desarrollándose en el ámbito espiritual, cristocéntrico y de relación con Dios, las etapas van cambiando. Y tal vez esta etapa que tenemos acá, amigo de Dios, viene siendo una, diría yo, tal vez la última etapa. Porque realmente la Biblia que demuestre que Dios le ha llamado a alguien amigo de Él es muy poco. Fíjense, le pudo llamar siervo, le pudo llamar discípulo, pero amigo de Dios. O sea, es realmente, es muy particular. Ahora, vayámonos a Santiago capítulo 2, verso 23. Dice así: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, para que Dios le haya tenido semejante confianza a Abraham, definitivamente tuvo que haberse desarrollado una amistad entre ellos. Entonces dice la Biblia que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a ver todo lo que Abraham hizo durante toda su historia que figura en la Biblia, nos damos cuenta nosotros que definitivamente Abraham hizo cosas que tal vez ninguno de nosotros las haría. Entonces lo que pasa es que para que se desarrolle una amistad, escuchen bien esto, para que se desarrolle una amistad, 2 personas tienen que estar dispuestas a hacer algo grande, que solamente se hace entre amigos. Porque yo la vez pasada me recuerdo acerca de una frase que por ahí andaba que dice que el que quiera tener amigos, muéstrese amigo. Entonces, nosotros de alguna forma podríamos llegar a una estatura de ser amigo de Dios, y lo que pasa es que hay una gran diferencia entre ser amigo de Dios
y ser su hijo. Porque en mi caso, yo tuve la dicha de, ya les he contado a ustedes, de crecer en una familia de 8 hijos. Y entonces yo pude ver cómo todos nacimos de la misma madre. Todos fuimos engendrados por el mismo padre. Nos parecemos un montón a nuestro padre. Pero la realidad es que no todos, miren, de los 8, no todos desarrollamos una amistad con nuestros padres. De los 8, les podría decir yo 2 o 3. Podemos sentarnos a platicar por horas con mi mamá y no discutimos. Y si alguna vez hemos discutido, nos alegramos al rato. Porque eso es lo que pasa con una amistad. ¿O acaso los amigos no discuten? ¿Verdad que sí? Pero no se quedan enojados para siempre. Aparte de eso, el que es la verdadera amistad dura siempre, permanece, no se termina. Por eso les digo que una discusión, un desacuerdo, lo separa horas o un par de días y se vuelve otra vez a juntar. Esa es la verdadera amistad. Pero la cosa que yo les decía es que, y entonces yo no quisiera poner en mal, he tratado la manera, necesito poner ejemplos para ilustrar mejor, pero la realidad es que mis hermanas son hijos. Pero que mi papá las haya visto así como que no, nos podemos sentar, podemos comer tranquilamente, me puedo sentir en confianza que puedo ir a dormir a su casa y todo. Aunque fueran hijos, fíjense que había una distancia. Había una distancia, porque lo que pasa es que el amigo va más allá de lo que va el hijo. Ser hijo es importante, pero ser amigo e hijo, o hijo y amigo, definitivamente va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Pero la cosa es que así como están las etapas de la niñez, la adolescencia, la juventud, así hay etapas en el ámbito espiritual. ¿Qué etapa creen ustedes que es la primera que uno vive en el ámbito espiritual para poder llegar al top de amigo de Dios? Es una pregunta. Oyente. ¿Qué creen los demás? ¿Será esa la primera etapa? De oyente. Sí, escuchar vendría siendo lo mismo de oyente. Sí, oímos todo. Hace un rato estábamos oyendo esas bombas, ¿verdad? Pero no estaban escuchando las bombas, sino que me estaban escuchando a mí. Tal vez escuchar es un poquito más profundo que oír. Estaría bien escuchar, dice Edward. Escuchar, dice. Podría ser la primera etapa. Josué dice oyente. ¿Va? La primera etapa. ¿Cómo? Conocer. Ajá. Ser creados. Creación. No, sí se sale un poquito. De hecho, tenemos que pasar la etapa de creación, ¿verdad? Pero ya cuando comienza, pues, para poder llegar a ser amigos. ¿Cómo? Confiar. Para que uno pueda confiar en alguien, tiene que conocerlo. Gladys acaba de decir conocer y luego dijo confiar. Confiar iría después de conocer, porque primero uno conoce a la persona, después confía en ella. Ahí está. Arrepentimiento podría ir como en un tercer o cuarto lugar. Josué tiene razón. Y Edward. Porque definitivamente la primera etapa uno es un oyente. Y lo que pasa es que todos comenzamos en algún momento como oyentes. Nos comenzaron a hablar de Cristo, comienza uno a oír, y entonces generalmente la mayoría de nosotros no creímos al inicio. Porque lo que pasa es que uno es un oyente, nada más. Y lamentablemente hay mucha gente que no pasa de oyente. Ellos van y se sientan
a escuchar un sermón o escuchan en la radio y dicen, mira, a mí me encanta escuchar a su pastor, me han dicho a mí a veces, ¿verdad? Entonces, pero yo le digo, ¿pero usted aceptó a Cristo? No, es que fíjese lo que pasa, que a mí eso sí no me gusta. Ya eso de andar ahí aplaudiendo en la iglesia y todo, pero fíjese que como da buenos consejos, me gusta oírlo. Dicen, son oyentes. Y entonces así hay un montón de gente que no pasa de oyente. Y uno le dice, pero ¿usted cree que Jesucristo vino aquí, a este mundo hace 2000 años, que hizo milagros, que fue crucificado y que resucitó al tercer día? ¿Usted cree eso? Ay, no sé, eso sí no me lo creo yo, fíjese. Yo prefiero mejor creer lo que dice Nat Geo, dice, o History. ¿Ah? Yo prefiero mejor creer que vengo del mono, si no, mírenme cómo me comporto, dicen algunos. Entonces, eso sí lo creen más fácilmente. Pero la cosa es que la primera etapa es oyente. Entonces nosotros podemos ver definitivamente que luego, en medio de esas etapas, después de oyente, ¿cuál sigue? ¿Ya recibió el discipulado? Sí, sí es creyente. No, primero hay que creer. Primero hay que creer, definitivamente. Entonces la siguiente etapa es definitivamente creyente. Y miren, pasar a creyente, wow, es dar un paso en esa etapa importante. Por lo menos yo en lo personal, yo empecé como oyente desde que tengo memoria. Mis más antiguos recuerdos son que mi mamá me llevaba en la bicicleta, una californiana, que su sentadero era así alto para arriba, la gente se recostaba ahí mientras pedaleaba. Ajá, me llevaba en la bicicleta a los cultos, que quedaban más o menos como a 1 kilómetro de la casa. Ahí iba mi mamá, al patojito de adelante. Entonces, y mi mamá en lo que se quedaba escuchando el discipulado general, a mí me llevaban a un discipulado de niños. Así como ya mero va a venir mi esposa y los niños van a poder también continuar su aprendizaje hoy. Sí, pues los miro ahí como que tienen ganas de seguir aprendiendo. Sí, porque se aburren. ¿Aquí vamos ya? No, dice Diego como ya se siente grande. Pero la cosa es que yo, fíjense que mis más antiguos recuerdos son esos. De más pequeño no tengo recuerdos de otra cosa más que me sentara a aprender. Entonces yo empecé como oyente. ¿Creía yo en ese momento? Pues tal vez sí o tal vez no. No les podría decir, porque de hecho yo oraba de niño, yo me ponía a orar. Cuando yo tenía un problema, oraba allí y Dios me contestaba. Supongo yo que tenía algo de fe, ¿verdad? Como huele a tortilla quemada, muchas no la dejaron en el fuego. No, va. La cosa es que me ponía yo en esa etapa, oyente. Cuando nos venimos a Villanueva a los 10 años, empecé a ir a la iglesia donde iba mi mamá, seguí en la escuelita dominical, los domingos, oyente. Miren, los domingos teníamos el mayor día de trabajo, porque nosotros vendíamos en el mercado. Y el domingo es el día de más actividad. Pero mi papá, aunque mi papá era muy exigente para que trabajáramos, pero si nosotros le decíamos, quiero ir a la escuela dominical, va, está bueno, vayan, decía. Chica, mi papá en ese sentido, calidad. Ajá, el domingo, el día de más trabajo para nosotros, que alguien quería ir, anda a la escuela dominical. Era más o menos 2 horas, que a la iglesia como unas 6, 7 cuadras más o menos de aquí el mercado viejo. Bueno, ahí por el molino, de hecho, ahí por el molino. La cosa es que ahí estaba yo, pero ya a esa edad yo ya cuestionaba. A la edad de Alicia ya cuestionaba, ya no todo me lo creía. Pero un día, a los 12 años más o menos, Dios habló fuertemente a mi vida. Entonces dije, no, definitivamente yo creo. Ahí entonces pasé a la otra etapa. Entonces cuando uno entra a la etapa de creyente, automáticamente se da la confesión de fe. Y entonces automáticamente entrando a esa etapa de creyente es cuando definitivamente se tiene que dar el arrepentimiento.
Lo que pasa con la mayoría de niños a los 10, 12 años que uno llega a creer y está bien, entró a la etapa de creyente, lo que pasa con la mayoría de veces es que uno no está seguro si tiene pecados o no. Y uno acepta al Señor y no tiene mucho de qué arrepentirse porque uno no ha hecho cosas malas. Y la mayoría de personas que aceptan en esa edad ratifican, fíjense, después. Por eso es que los católicos en ese sentido coinciden, ¿va? Que a los cuántos años es que hace un niño su primera comunión. A los 9 y luego su confirmación a los 15. Sí, porque a los 15 ya más o menos uno, en mi caso a los 23, 24 hice mi confirmación. ¡Ja! Porque yo a esa edad sí ya había hecho cosas malas ustedes. Entonces yo dije, híjole, no puede ser, y ahí sí vino el arrepentimiento, porque cuando yo a los 12 años fui, digamos, creyente, entonces digamos que el arrepentimiento, como dijo hermana Gloria, se dio conmigo hasta esa edad, porque yo me alejé 7 años y empecé a hacer lo malo. Y yo sabía que lo que estaba haciendo era malo, y yo lo que quería era un poco de libertad, aparentemente. Ajá. La ilusión de la juventud, pero la cosa es que entonces ahí se dio el arrepentimiento. Pero entonces de ahí podríamos decir nosotros, miren, pues en qué momento nace la etapa. Lo que pasa es que el ser hijo no lo podríamos considerar como una etapa, porque uno, bueno, tal vez sí, fíjense, porque la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces cuando uno entra a la etapa de creyente, uno recibe a Cristo en su corazón. Y a partir de ahí nace la etapa de creyente y enseguida nace la etapa de ser hijo. De tener la potestad de llamarse hijo de Dios. Y entonces ahí, después de la etapa de creyente, viene la etapa de... Sí, la de hijo definitivamente va de cajón una tras otra. Luego, sí, esas van ahí, apiladitas. Exactamente. Puchi, que José ya recibió ese discipulado, ¿va? Fíjense que viene la etapa de discípulo. Porque uno normalmente viene a las cosas de Dios, se vuelve creyente, cree. Y si creo, puedo empezar a aprender. Me hago hijo, todas esas van automáticas, me hago hijo, hay confesión de pecados, hay arrepentimiento, o mejor dicho, arrepentimiento y confesión de pecados, y entonces comienza el discipulado. Miren, todos los que Jesús llamó como sus discípulos, ellos tuvieron que haber oído a Él y haber creído en el mensaje. Después de eso les dijo, ven y sígueme. Y les empezó a enseñar. Mientras andaban con Él, les empezó a enseñar. Y eso es nada más y nada menos que un discipulado. Entonces, algunas personas se han quedado solo como creyentes. Creyeron, aceptaron y fueron llamados, tienen la potestad de llamado hijos, pero ellos no quieren ser discípulos. Se van a la iglesia, se congregan, se arrepintieron de sus pecados y ahí está bien. Pero no han entrado en una etapa de aprendizaje, tienen 10, 15 años de ser cristianos y uno les pregunta algo de la Biblia y no tienen profundidad. Sus raíces no están profundas porque uno le dice una cosa como la que dicen en una religión, ¿verdad? Mire, pero es que la Biblia dice que nosotros vamos a vivir aquí en la tierra porque dice que los mansos heredarán la tierra. Y se lo lee uno y se los convence. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es que uno les podría leer una versión donde dice que infierno lo traduce como Seol, por ejemplo. Entonces dice, mire, ¿y qué es un Seol? Es el cementerio. Entonces, mire, nuestro infierno es ahí en el cementerio, no existe el infierno tal cual lo pintan. Le dice uno a una persona así y se la convence también. Aunque tenga 10 o 15 años de ser creyente, haber aceptado a Cristo. Pero ¿qué es lo que hace el discipulado? Es una pregunta. ¿Qué es lo que hace ser discípulo? ¿Qué ventajas tiene?
Estar cerca, va. Miren, pues yo me salté algunas ventajas, porque de hecho ese tema de oyente ya lo dimos acá, y creyente. Pero hablemos un poquito de qué ventajas tiene ser oyente. Gladys, ¿qué ventajas tiene ser oyente? La primera ventaja que viene es que dice que la fe viene por el oír. O sea que hay gente, miren, hay gente que solo es oyente y tiene más fe que aquel que ya aceptó a Cristo. Y que hasta allá le sirve, hasta allá predica tal vez. Tiene más fe. Porque de repente puede ser que ese oyente sí haya creído al mensaje y entonces se da la fe. Porque la fe está en uno y no importando la relación con Dios, la fe se activa y... Sí, es que como usted no vino el domingo, así va. Y lo que pasa es que el domingo estuvimos hablando de eso, la fe. Miren, hay gente que no es cristiana y tiene más fe que uno. Que uno que se supone que tiene una relación con Dios, que uno habla, ora, estudia la palabra y todo, pues tienen fe. ¿Sí? Lo que pasa es que la fe es así. La fe es, de hecho lo buscamos en el diccionario y todo lo demás, pero es neutral, definitivamente. Bueno, entonces, pero sigamos entonces. Una de las ventajas que tiene oír es que si oye, va a creer, va a tener fe. ¿Y qué ventaja tiene creer? Que es el siguiente nivel. Si cree, todo le es posible. Imagínense. Por eso es que, por ejemplo, yo sinceramente, yo vuelvo a insistir con eso que dije el domingo, pero sinceramente, a mí en lo personal, yo a veces tengo falta de fe en muchas cosas, pero me considero que en la mayoría de cosas me considero que creo que todo es posible. Y cuando yo me topo con alguien que es lo contrario, normalmente chocamos. Porque uno se los topa, fíjense, en el trabajo, en las empresas, en los proveedores. Por ejemplo, ahorita estoy mandando a ver si me personalizan las boletas para el banco de depósito. Ay, usted, pero eso no se puede hacer, me dice en el banco. ¿Cómo que no se puede? Le digo, todo se puede. No, es que las boletas tienen que cumplir ciertos requisitos mínimos según la superintendencia del banco. Y caso que yo no he hecho depósitos con boletas donde tiene el logo de la universidad y toda la cuestión, pero digo, o sea, sí se puede. Y entonces en eso estamos ahorita, en ese estira y encoge en que ellos dicen que no se puede. Yo digo que sí se puede, porque a mí me cae mal oír que me digan que no se puede. Hace unos días dije yo, vamos a cambiar canales. Y entonces sí, que los instale don Julio, ¿cómo? ¿Será que pueden? Pues si pueden, le digo. Y miren ustedes qué bonitos quedaron. Quedaron bien, ¿va? Quedaron bien, definitivamente. Y cambiaron láminas, capote y todo. ¿Cuánto dinero nos hubiera costado cambiar eso? Si aquí le estamos pagando a ellos. Y ellos pueden hacer más de eso. Si yo los pongo que sigan el segundo o tercer nivel de las, lo pueden hacer. Si no lo pueden hacer, aprenden. Pero para eso se necesita creer, pues a eso que llegar. O sea, todo lo que quiera. Si lo cree, para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Fíjense, eso es lo bonito. Bueno, pero la cosa es que no nos vamos a detener, dijimos, yo ya me estoy emocionando, pero no nos vamos a detener demasiado porque tenemos que llegar al punto de ser amigos de Dios. Pero no vamos a llegar a ser amigos de Dios si no oímos, si no creemos y definitivamente si no nos hacemos discípulos. En eso estamos ahorita, ¿va? ¿Qué ventajas tiene ser discípulo? ¿Quién me lo dice? Aprender más, dice Eduardo. Sí, que aprende, es enseñado. Hay un mejor, entiende mejor, uno discierne mejor las cosas, uno las mira y dice, cuando alguien dice, es que lo que pasa que, y qué ejemplo les puedo poner, mire usted, estamos viviendo un tiempo de crisis económica. El que fue instruido dice, para el que cree, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Porque él fue instruido, él conoce, entonces no se aflige. En lo que un montón están afligidos, ese discierne los tiempos, dice, es que estamos viviendo los postreros días. El discípulo tiene doctrina.
El discípulo definitivamente sigue las enseñanzas. Entonces, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Saben qué? Al discípulo no se lo lleva cualquier viento. El que no ha sido discípulo se lo llevan los vientos de doctrina. Por eso es que, por ejemplo, a mí, que vengan a decirme, mire, lo que pasa es que, ¿por qué no lleva a sus alumnos allá al parque? Porque allá van a hacer un show donde va a haber, ¿cómo es que le llaman a esa música? Rap, donde va a haber rap, va a haber hip hop, va a haber aquí, va a haber allá, y vamos a hablar de Cristo. Ah, sí, reggaetón, va a haber reggaetón, vamos a hablar de Cristo. Que a mí me digan así, yo, no tan fácil, porque yo ya sé definitivamente que esas cosas definitivamente se salen de control. Yo ya lo vi, ya hay una enseñanza, hay una doctrina, y no tan fácil uno es arrastrado por eso. Pero agarran a alguien que no tiene doctrina, se va ahí. O por ejemplo viene alguien y le dice, mire, ¿sabe qué? Usted tiene 1000 estudiantes ahí en el colegio, haga un concierto y cóbrele choquita a cada uno y mire, usted hace pisto. Entonces hay un montón haciendo dinero también con las cosas de Dios. Porque así va la doctrina de la prosperidad, la doctrina de los milagros, ¿va? O sea, hay gente que se deja llevar por los milagros. Y entonces ahí está solamente si hay milagro, ¿va? Entonces si ya pasan 15 días que no hay milagros, ya me aburrí en esta iglesia, me voy a ir a otra donde hay milagros. Y claro, Jesús hacía milagros, pero él la mayor parte del tiempo la dedicaba a instruir y a enseñar a sus discípulos. Entonces no se lo lleva cualquier viento de doctrina. Ventaja de ser discípulo. ¿Se puede saltar alguna etapa a uno? Es como que alguien diga, yo me voy a saltar la etapa de la adolescencia. Del niño me voy a hacer joven de una vez. No se puede. Fíjense que uno tiene que ir viviendo esas etapas porque una la lleva a la otra. O sea, no se puede. Miren, yo sí me quise saltar la etapa de la juventud. Yo de adolescente quise saltarme a ser maduro. Yo quería hacer negocios con gente ya madura, gente grande y toda la cuestión. Y entonces yo quise borrar la etapa de la juventud y después me tocó crítico porque yo ya cuando ya tenía 21, 22 años, cuando se supone que tenía que empezar a madurar, me estaba portando como un joven. Entonces yo quería entonces ahí en ese momento quería empezar a hacer las cosas que normalmente hacen los patojos porque sentí que no las había hecho cuando las tenía que hacer. Entonces es un problema. Y eso le pasa a muchos, miren, muchos que se casan jóvenes, 17, 18 años que se casan, ya cuando están casados quieren hacer lo que hacen los patojos, irse a jugar pelota o qué sé yo, ¿verdad? Irse a fregar al cine, lo que normalmente podría andar haciendo un joven que no tiene una seriedad realmente tal vez, entonces no lo puede hacer porque está casado. Deja a la esposa ahí, va, definitivamente, entonces, cabal, ¿verdad? Lo que le pasa a muchos. Bueno, pero la cosa es que discípulo, que en esa etapa uno definitivamente es instruido. ¿Y qué etapa podría seguir? Después de ser discípulo, muchos de ustedes están en la etapa de discípulos. No, de hecho los discípulos también dejaron todo y lo siguieron. A ver, pues sí, ¿cuál podría seguir Israel? Después de discípulo, discípulo definitivamente está aprendiendo. Discípulo quiere decir aprendiz. Luego vamos a ver algunos pasajes aquí en la Biblia donde nos podrían ilustrar más esto, pero ¿qué podría seguir después? Miren, todo lo que ustedes están diciendo es parte de, pero se tiene un nombre específico. Bautizado, el bautizo pues iría un poquito antes. El bautismo no es una etapa, el bautismo es una ordenanza.
Siervo, exactamente, siervo. Miren, uno comienza a aprender. Después de eso uno va a servir. Por eso es que a los que están estudiando, su última fase se supone que es una especie de servicio a la comunidad, porque después de haber estudiado tanto año, que muchos estudiaron en escuelas e institutos como yo, entonces la sociedad nos dio algo. Entonces es como devolverle algo, servirle uno a la sociedad. Y luego cuando uno va a trabajar, también le sirve a la sociedad, fíjense. Porque el que no trabaja, le hace un daño a la sociedad. Porque come y no trabaja. ¿Y qué come? A alguien se lo tiene que estar quitando, aunque sea a su mamá o a su papá. Pero la cosa es que viene la etapa de servicio, ser siervo. Y no se puede servir si no se ha sido discípulo, porque ¿saben por qué no? Porque se sirve mal. O sea, ¿cómo se puede ir a servir si no se ha capacitado? ¿Cómo se puede servir a Dios si no se ha sido instruido en los caminos de Dios? Ajá. Entonces, para poderlo servir, miren, por eso es que hay un montón sirviendo mal también. Porque definitivamente no fueron instruidos, y tal vez algunos creerán que la instrucción es la que se recibe el domingo, y claro, se aprende el día domingo en el devocional, pero es que es diferente. Porque el domingo no va a interrumpir al pastor ahí y hacerle una pregunta o qué sé yo, como tal vez se podría hacer acá en el discipulado. Discipulado, hasta exámenes les hacía yo antes, ¿se recuerdan? Ya les voy a hacer otra vez y les dejo tareas, pero no las hacen. Hasta exámenes, sí, antes les pasaba examen y ahí les calificaba y les daba su nota. Y yo había pensado que al finalizar el año les iba a dar su diploma, pero luego dije yo, si les doy un diploma, que me van a decir, mire usted, yo ya tengo mi diploma ya, ahorita yo ya, deme en una iglesia, la quiero pastorear. Sí, porque, fíjense, no es tan fácil. Servirle al Señor no es tan fácil. Ser siervo es una etapa de verdad. Fíjense, ser discípulo, estar ahí sentado aprendiendo, pues claro, tiene su costo porque hay tiempo que invertir. Pero el costo que se tiene, ser siervo, es diferente. Es muy diferente. Pero yo le explicaba la vez pasada a Olga Palacios. Y yo le decía que a los siervos hay que tratarlos bien. Porque el siervo se para a dar una enseñanza o un mensaje. Pero para estar dando esa enseñanza o ese mensaje, tuvo que haber orado. Si enseña 1 hora, tuvo que haber orado 1 hora. Y tuvo que haber estudiado por lo menos 1 hora para dar el tema. Si no, se nota, ¿verdad? Que definitivamente anda divagando en lo que está haciendo. O tal vez le copió un copy-paste a algún mensaje que escuchó ahí ahora que solo se mete a YouTube y entonces escucha un mensaje. Se nota, se siente. Hasta algunos se quedan dormidos cuando es un mensaje así. Así. Son bromas, ¿no? No, eso es por cansancio, que Diego pasa corriendo toda la tarde. La cosa es que ser siervo, entonces, miren, pues, Abraham pasó por todas esas etapas, fíjense. Veámoslas. Pero antes de eso, mejor veamos un pasaje que sustenta las etapas. Proverbios capítulo 4, verso 18. Dice, el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Pero el camino de los malvados es oscuro, ni siquiera saben contra qué tropiezan. Este por la versión en que lo leyó Josué, pero este es aquel pasaje que dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora. Que la luz de la aurora es la luz de la mañana, ¿va? Pero que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto.
Yo no sé si ustedes han tenido la dicha de estar en la costa o en la playa, en esos amaneceres, ¿verdad? Cuando comienza, a las 5 de la mañana, a las 4:30 de la mañana, comienza a amanecer. A las 4 de la mañana, a las 4:30 de la mañana, ya se comienza a ver que la noche comienza a desaparecer. Y entonces, cuando son las 5, ya no está tan oscuro. A las 5:30 ya está claro. Pero a las 6, menos 10, menos cuarto, dependiendo del mes, comienza a verse aquello rojo. Ahí donde va a salir, entonces uno adivina, el sol va a salir allá, dice uno, si no hay nubes suficientes, se mira como rojo, como anaranjado, y entonces de repente comienza a verse más rojo, comienza a aparecer el sol. Pero el día todavía no está, la luz todavía no está en su máxima fuerza. Pero comienza a ser las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, a las 12 en punto. Si uno está ahí en su calzoneta, se quema uno, dice, del sol, porque es la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Entonces esas son las etapas que les podría decir yo. Entonces aquí habla del justo, y la realidad es que ¿quién es el justo? Es el que ha sido justificado. ¿Y quién ha sido justificado? El que ha creído al mensaje y ha aceptado a Cristo en su corazón. Entonces, dicho de otra manera, el que ha recibido a Cristo y ha sido justificado es como la luz de la aurora. Entonces, esas podríamos decir que son las etapas hasta que llega un momento en que podría ser amigo de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que demuestran que una persona da luz a medida que va creciendo en su estatura espiritual. De ahí fue donde salió el rema que Dios me dio de fuente de luz. Él es nuestra fuente de luz. No damos luz propia, sino que damos una luz que definitivamente viene de parte de Él. ¿En qué momento Abraham fue un oyente? ¿Alguien me lo puede decir? ¿En qué momento de toda su historia? Cuando escuchó la voz de Dios, sí, Dios le habló y le dijo, leámoslo, Génesis 12:1, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te daré. Y le dijo más cosas, y haré de ti una gran nación, serás bendición. Y en ese momento él estaba siendo un oyente. ¿Sí o no? Le creyó a Dios. En Santiago capítulo 2, verso 23, se puede confirmar cuando él ya se volvió un creyente. ¿En qué momento se volvió un creyente? Es una pregunta. En el momento que decidió obedecer, porque nadie se va a un lugar si no es creyente. Miren, pues, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo no conocía a doña Olga Palacios, pues no podía hablarle. Pero un día cuando vino aquí, le hablé, le ofrecí oportunidad de trabajo. Ahí ella era una oyente. Cuando ya ella decidió aceptar el trabajo, tuvo que haber creído en la visión que teníamos, o que tenía, de la empresa. Y así le pasa a todos los que de alguna forma hemos llegado a trabajar a una empresa, oímos de la empresa, es un oyente. ¿Y cómo será esa empresa usted? Yo me imagino que doña Olga también le preguntó al supervisor, ¿y ahí cómo es usted? No, de una vez se saltó la etapa de oyente, de una vez creyó. Ay, sabes, uno oyó, le dijeron que había una oportunidad de trabajo, oyente. Creyente, da el paso. Entonces Abraham tuvo que haber sido creyente y dio el paso y salió de su tierra y de sus costumbres, sus parientes, su parentela. Y definitivamente uno no se mueve, fíjense, si uno no cree. Peor si una persona está trabajando. Porque hace poco también otra vez sigo poniéndole de ejemplo, ya que casi no le gusta que ponga los ejemplos. Pero por ejemplo,
Pero por ejemplo, un día yo, por ejemplo, le dije, mire, ¿por qué no deja ese trabajo? Si viene para acá. Ahí fue oyente. Pero cuando se decidió dejar el trabajo de la escuela, creyente, creyó en la visión. Espero que no se va a decepcionar, ¿va? Así, porque lo que pasa es que, miren, pues cuando uno es creyente, uno da el paso. Acepte a Cristo, le dice uno a alguien, y entonces, ay, usted, pero mejor después, no cree. Cuando uno cree que Jesucristo realmente es nuestro Salvador, uno da el paso, acepto a Cristo. A ver, ¿cuántos de aquí aceptan a Cristo? Su chica, todo, quiere decir que ya somos creyentes. Porque si uno no cree, no lo acepta. Yo, si a mí me preguntan, las veces que me preguntan, lo acepto y lo vuelvo a aceptar. Pero eso se logra solamente si uno es creyente. Entonces Abraham aceptó salir. Y cuando uno acepta a Cristo, uno normalmente sale de las amistades que uno tiene. Sale de las costumbres, porque ¿cuáles eran nuestras costumbres antes, pues? Por ejemplo, yo, si viene a mi memoria ahorita, ¿cuál era una de mis costumbres? Cuando no había definitivamente confirmado mi relación con Dios, una de las costumbres era, a mí lo que me interesa es ganar en los negocios, no importa a quién tenga que engañar. Entonces la costumbre era ganar sin importar a quién me tuviera que pasar llevando. Entonces uno llega un momento que, no, esto le puede desagradar a Dios, no, aunque pierda, no importa. Por ejemplo, yo cuando antes iba a tribunales y no tenía a Cristo en mi corazón, le decía al abogado, mire, diga esto, diga lo otro, pero eso es cierto, son mentiras, hombre, pero usted dígalo. Vamos a ganar, y cabal, ganamos. Puchis, pero yo contento que había ganado. Ahora yo voy a un tribunal y gano con mentiras, me siento mal. Ni me atrevería a hacerlo. Prefiero mejor decir, voy a perder, pero voy a decir la verdad. A la verdad, pero porque uno dejó la costumbre. Pero el tiempo, 5 minutos más y nos vamos. Veamos cómo Abraham fue pasando las etapas. Abraham tuvo que haber sido discipulado. ¿Quién lo discipuló? Dios. A él, que a él Dios le hablaba. A él Dios lo discipuló directamente. También discipulado estaba que Abraham hasta diezmó. Así dice la Biblia. Dice que Abraham dio los diezmos de todo un botín que traía a Melquisedec. O sea, tendría que estar bien discipulado definitivamente, ¿va? Porque no se ve que alguien más lo había hecho y entonces él nos demuestra ahí en esa parte que lo hizo, y no porque fuera una obligación para él hacerlo, sino que simplemente él sintió, de plano, que por el discipulado que había recibido, sintió y dijo, no, lo voy a dar. Porque lo que pasa es que reconocimiento de autoridad. Bueno, pero ese es otro tema, ¿eh? El asunto es que él tuvo que haber sido discipulado y definitivamente fue siervo del Señor. Leámoslo en Génesis capítulo 26, verso 24. Génesis 26, ¿qué verso le dije? 24, ¿verdad? ¿Quién me hace el favor de leerlo? 26, 24. Esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te voy a bendecir y aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo, pues yo te ayudaré en todo. Entonces Isaac hizo ahí un altar para adorar a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron otro pozo. Cuando Abimelec lo supo,
salió de Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban Ahuzat, que era su consejero personal, y Ficol, jefe de su ejército. Isaac les preguntó. ¿Cómo dice las otras versiones? Porque yo lo leí una versión que dice: yo soy el Dios de mi siervo Abraham, donde lo trata como siervo a Abraham. ¿Cómo dice? Ahí está. En la Reina Valera es. ¿Cómo dice, Glais? Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Lo llama su siervo. Entonces, le habló de oyente, creyente, y luego lo trata como su siervo. Abraham definitivamente le sirvió al Señor. Entonces, siervo quiere decir el que sirve. Y tal vez algunos de nosotros le hemos servido al Señor sin necesidad de que nos digan siervo. Porque lo que pasa es que a veces esa es una costumbre que se tiene en el ámbito cristocéntrico, que a uno, cuando miran que uno ya comenzó a servir, le dicen: ¿qué tal siervito? ¿Qué tal siervo? Le dicen a uno. Entonces, pero a algunos de nosotros tal vez le hemos servido al Señor. A ver, ¿cómo? ¿Cómo le hemos servido sin necesidad que nos digan así? ¿Cómo, en qué momento le hemos servido nosotros al Señor sin necesidad que alguien nos reconozca como siervos? A través de alguna obra. Ajá, definitivamente le podemos nosotros servir a Él. Le damos una palabra de ánimo a alguien en base a la palabra. No, mire, es que en la palabra de Dios dice. Entonces uno viene y le habla a alguien de la palabra de Dios. Le está sirviendo a Dios como un portavoces. ¿De qué otra manera? Ayudar, ayudar a una viuda, a un huérfano es definitivamente una forma de servirle a Dios. Sí. Cuando uno trabaja y lo hace como que es para Dios, entonces uno está sirviendo a Él. Dando una ofrenda que es para la obra del Señor, ¿verdad? En ese caso, entonces es una forma de servirle a Él. Y los que han dirigido acá han pues dado una reflexión de la ofrenda que se dio, también eso es servirle al Señor. Si no sirves a Dios con tus pasos, sírvele con tus pesos. Sí, a eso lo dicen por la ofrenda. Pero la realidad es que nosotros podemos definitivamente estar en esa etapa de siervo y definitivamente con esta parte vamos a terminar. ¿Qué beneficios y qué beneficios hay entre alguien que le sirve a otro o entre alguien que es amigo de ese otro? Pongamos un ejemplo más natural o ambiental. ¿Qué diferencia hay entre alguien que trabaja conmigo? En alguna manera que trabaja conmigo me sirve. A alguien que es mi amigo, aparte de trabajar conmigo. ¿Qué diferencia hay? Ajá. Le da a conocer su alianza. Mire, pues cuando uno es amigo de alguien, esa persona le da a conocer sus pensamientos. A veces me pasa a mí que yo estoy hablando con alguien que ya está cerca de mí, que trabaja ahí conmigo, entonces yo comienzo a hablar y estoy hablando, y a veces recuerdo que algunas personas rápido dicen: es que don Luis dijo que iba a hacer tal cosa. No, si yo solamente estaba pensando en voz alta, le digo, yo no lo voy a hacer, solo lo estaba pensando, pero usted me escuchó los pensamientos, le digo yo. Porque es que eso es lo que pasa con las amistades le llegan a uno a escuchar lo que uno piensa.
Y yo sé que tal vez ustedes estarán diciendo, a mí no me interesa escuchar lo que don Luis piensa, va como para, va, está bueno, pero no estamos hablando de mí, estamos hablando de Dios. Ser amigo de Dios. Escuchar lo que Él piensa, los planes que tiene. ¡Ja! Chique, eso tiene que ser algo que uno de verdad. Ah, no, ese tendría que ser el rango más alto. Sí, definitivamente. Yo digo que sí, fíjese. Habría que analizarlo despacio, en qué rango, cuál sería más importante, porque eso es, por ejemplo, que es novia. Miren, pues esto es como, por ejemplo, no, tampoco, ninguno de nosotros. Para poner de ejemplo. Sí, usted sí. Dicen, ¿verdad?, que en algún momento se puede llegar a amar más a un yerno que a un hijo. ¿Será cierto eso? Mejor no va a ser que después vaya a decir ella por ahí, ¿verdad? pero dicen algunas personas que se puede llegar a amar. De hecho, mi mamá quiere mucho a uno de sus yernos, porque él se aportaba muy bien y que le hago aquí, que viajes por allá y todo lo demás. Entonces dice, a la gran, hasta mejor que algunos de mis hijos, dice mi mamá. Yo me puse un poquito celoso cuando dice así también, ¿verdad? Pero así como que Dios quítame los celos, ¿verdad? Pero chica, digo yo. Entonces puede ser que la novia, a la hora que nos casemos, podríamos llegar a superar en algún momento ser, ¿verdad?, más. La novia podría en algún momento ser más que un amigo. Digo yo, no sé. Sería analizarlo despacio. Mejor lo analizamos despacio, ¿verdad? Porque es que amigo es amigo. Miren ustedes, cuando uno de verdad tiene amistad con alguien, es diferente. Todo cambia. Porque entonces uno viene y uno sabe que puede esperar algo bueno de ese amigo. Y entonces si nosotros llegamos a la estatura de ser amigos de Dios, entonces uno viene y platica con Él. Tal vez la reverencia sí, porque uno de los amigos lo respeta. Pero ya no con aquella cosa de que, ¿será que? Eso es como que, por ejemplo, ¿verdad? O sea, un amigo está comiendo, y se mira que su comida está buena, ¿va? Si uno es amigo de él, le puede decir vos, o mete la mano uno sin necesidad de estarle. Yo he visto a los maestros que uno está comiendo y el otro está metiendo la mano ahí en el lugar. Ellos son amigos, son cuates. Puchica. Pero imagínense ustedes si no son amigos, así como que, disculpa, ¿será que no te molesto demasiado si te quito una papita? Y todavía al otro dice, Pero o sea, cuando hay amistad y confianza, pues a eso quería llegar. O sea, si nosotros llegamos a la estatura de ser amigos de Dios, entonces uno solamente le va a decir Dios, y ni siquiera le dice Dios, amigo, ¿qué piensas si me caso? Así, mira, tú que conoces todo de mí, ¿crees que me conviene cambiarme de trabajo o no? Entonces el amigo le responde, y saben que lo mejor de un amigo que siempre es sincero. Entonces viene y le dice, no lo hagas, te van a pagar más, pero no lo hagas. Por dinero, no, vos no sos así. Imagínense que Dios le diga así a uno en un sueño, no sé, sería excelente. Una esposa puede ser como una amiga, una mamá, una hermana. En determinado momento, todas esas condiciones pueden ser, porque hay hombres que no hablan con su esposa como amiga, no le cuentan nada, porque no saben nada. Qué feo va a ser vivir así. Pero hay esposas que sí le dicen cuánto ganan, por ejemplo, platican, o sea, pero hay esposas que todo se les ponen a la esposa, como cuando el hijo le pone todo a la mamá. Sí, pues. La engañan, no le gustan las cosas. Sí, ahí hay diferentes ángulos en los cuales se podría llegar a clasificar a ser amigo, pero vamos a quedarnos hasta ahí el día de hoy. Vamos a seguir viendo algunos pasajes que tal vez nos podrían llegar a entender cómo podríamos llegar a hacernos amigos de Dios durante este tema. Entonces pongámonos de pie, por favor, vamos a orar.
Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.